Buenos días, bienvenidos a una entrega más de Cátedra Médica. Hoy viernes 18 de febrero, culminando una semana laboral que ha sido muy fructífera. Aquí hemos tratado temas súper interesantes durante toda la semana. Hemos tenido invitados y colaboradores súper especiales durante toda la semana y bueno, el equipo de Cátedra Médica se siente feliz por eso. Son las 10:30 de la mañana. Ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM, en la región del Cibao a través de Premium 101.1 FM y también pueden escucharnos a través de la web www.rumba985fm.com. Como cada día aquí el doctor Amaury García, el doctor Roberto Lafondey y una servidora, Lisania Salcedo, haciendo esta labor con la que nos hemos comprometido. Buenos días, doctor. Así mismo es Lisania Salcedo, Roberto Lafontaine, señor Labur, Ismael en los controles y todos ustedes que nos siguen cada mañana en esta propuesta de salud que busca que usted conozca los problemas más importantes que tienen que ver con la salud, la enfermedad y poder entonces abordarlo. Esa es la finalidad, esa es la meta, que nosotros pues preservemos el bien más preciado de todas las posesiones, siempre lo digo, de todas las posesiones que usted tiene, don Roberto Lafontaine, el bien más preciado es la salud. Y lamentablemente, a veces cuando perdemos esa condición, ese estado de bienestar físico, psíquico y social, en ese momento entonces es que nos percatamos de lo importante que es la salud. Podemos caminar, podemos alimentarnos y cuando se pierde esa posibilidad de lograr realizar esas acciones, entonces en ese momento nos damos cuenta. La atención primaria, señores, la atención primaria, una estrategia que tiene 43 años ya de ser declarada estrategia de escala global. Han pasado 43 años que se definió que la mejor manera de manejar el tema de la salud y la enfermedad era a través de una estrategia llamada atención primaria, previniendo la enfermedad, estableciendo una política de pro salud, lavado de manos, por ejemplo, cepillado, vacuna, haciendo una promoción a favor, controlando el peso, controlando hipertensión, controlando el colesterol, los lípidos, como dice Ángel González Medina, controlando los niveles de glucosa, toda esa estrategia, porque no es que dejamos de ser hipertensos, no es que dejamos de tener la edad que tenemos, pero sí esas acciones son desde el punto de vista de estrategia, son las que han dado los mejores resultados. Y la República Dominicana tiene la necesidad, tiene la obligación de ser consecuente con lo que dice. Nosotros decimos que la puerta de entrada, la manera en que las personas deben acceder al sistema de salud es a través de la atención primaria, ¿verdad? Pero la atención primaria no la hemos todavía, como decisión política, no ha existido una decisión política que realice lo propio para lograr que cada paciente, sin convertirse en paciente, que cada ciudadano sepa quién es su médico y que ese médico sepa quiénes son sus pacientes y que podamos entonces ponerles cita a la gente. Comenzó el año, estamos en febrero, pues mira, Lisania, a ti te corresponde hacerte tu papá Nicolau, tienes cita en tal fecha, y en 2 meses entonces nosotros vamos a discutir, en un mes, en 15 días, en 21 días vamos a discutir los resultados de este papá Nicolau, que ya para esa fecha tengo los resultados. Lafontaine, mira, tú eres hipertenso, entonces a ti te corresponde venir en la 3ª semana de febrero, en la 4ª semana, en la última semana de enero,
para que nosotros veamos cómo están tus laboratorios, cómo va el tema de tu presión arterial y te tenemos que volver a ver. Si todo está bien, te tenemos que volver a ver en junio. Y esa estrategia de controlar poblaciones, de llevar un control de la cantidad de niños vacunados, de las mujeres que están en actividad ya sexual, que tengan sus vacunas contra el virus del papiloma humano. Todas esas estrategias son lo que le dan el gran beneficio a las sociedades organizadas para que tengan un sistema económico más viable, porque nuestra inversión en salud ni siquiera llega a 2%. Muchos dicen que 2% para salud, no, ni siquiera llegamos a 2 porque las coras, las aguas, Corazán, la casa y todo eso va mezclado presupuestariamente con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, si la media en la región es de 4%, nosotros no llegamos ni siquiera al 50% de lo que se destina en la región de las Américas para la salud. Y si encima de eso no tenemos una manera preventiva, no curativa, como es lo que hacemos acá, que cuando la gente le duele la cabeza sale a buscar una cita, cuando le duele la espalda sale a buscar una cita para el Darío, para el moscoso cuello, y pasa un mes, pasan 2 meses, y la gente cree que todo el que le duele la cabeza es porque tiene que ver un neurólogo, y la mayoría de las veces es porque tiene la presión alta, porque tiene un problema distante y no por un... Entonces todo eso nosotros tenemos que esa brecha irla cerrando. Roberto Lafontaine. Mira, Mauri, el comentario tuyo no tiene desperdicio. Ahí lo único que se puede agregar es que esa cita que se hace, que se realiza para darle continuidad a las personas, no es una cita pasiva. Tú tienes que venir la última semana o tú tienes que venir el miércoles. Y nada, yo no fui y me perdí. Eso es una cita que se le da una continuidad desde la perspectiva de que antes del miércoles me están llamando. El miércoles se están verificando si yo fui. Y el jueves o el viernes me están mandando un equipo a mi casa en caso de que yo no asista a la cita. O sea, no es dejarme así. Y si yo no fui, si yo no fui con el equipo de salud, es mandarme la comunidad a ver qué me está pasando, por qué yo no asistí, cuáles fueron los valores. El caso es hacer que yo cumpla precisamente con la cita. Muchos pacientes, por ejemplo, muchas mujeres hacen el Papá Nicolau, hacen la mamografía y no buscan el resultado porque no existe ese seguimiento. Y hay una figura en el esquema de salud que se llama los promotores de salud. El promotor de salud es un profesional, no es un muchacho, no es una muchacha, no es una señora que le dieron ahí un empleo para que se ayude y la pusieron como promotora y no tiene idea de lo que significa su labor. Es que esa es la persona que llena una ficha y sabe cuántos miembros hay en esta casa. La Alberto Larancuén, número 8, vive una familia que está constituida por papá, mamá y hay una abuela y hay 3 muchachitos. Entonces ahí hay 6 personas, hay 5 personas, hay 4 personas con tales rangos de edades. Y es necesario identificar cuál es la situación de salud que tiene cada uno y hay que verificar también si ahí hay las condiciones sociosanitarias. Y todo eso es en procura de ¿qué? De que la gente no se enferme. Porque si nosotros controlamos los factores de riesgo que tiene un niño, ¿cuál es el factor de riesgo que tiene un carajito que nació bien? Normalmente la gente nace bien, salvo excepciones. Entonces ese niño hay que vacunarlo. A ese niño hay que hacerle un chequeo de cómo va creciendo, de su peso, de la alimentación. Usted ve un muchachito, en el mejor de los casos, abrochándose un yaniqueque a las 10 de la mañana y aparentemente él se ha desayunado. Entonces, hay una cantidad de nutrimentos con un huevo, por ejemplo, y una porción de carbohidratos, pero usted le da grasa frita, a los niños le damos harina frita, ¿verdad? Con mucha sal, y al final, ¿qué tenemos? Gente desnutrida. Entonces, todo eso lo hace un equipo de salud en ese concepto que se llama atención primaria, donde ese promotor de salud
que habitualmente es una persona de la comunidad, que conoce cada rincón de esa barriada, de ese sector, de ese pueblo, de ese campo. Entonces, todo esto nosotros lo decimos como, quizás como clamando en el desierto. No, lo decimos porque sabemos que las mejores prácticas en salud corresponden a la atención primaria. Y los ingleses, y los japoneses, y los noruegos, y los daneses, y los norteamericanos, y los costarricenses, y los cubanos, y los chilenos, y todo el mundo organizado utiliza la estrategia de atención primaria. Todos los seres humanos en la República Dominicana deben saber quién es su médico. Y cada médico tiene que saber que tiene unas 500 familias, que tiene unas 1000 personas que son su responsabilidad, enlazado con esos promotores. Y hay una dinámica tal donde funciona esto adecuadamente, donde el médico recibe los ingresos y no tiene que estar trabajando en ningún otro lado. Hace un horario de trabajo y tiene una estrategia y tiene un programa de detección de cáncer de próstata. Tiene un padre, por ejemplo, Amaury García, Roberto Lafontaine, Labur, tu papá lo operaron de cáncer de próstata. Bueno, tu papá tenía 60 años cuando lo operaron de cáncer de próstata, pues entonces tú tienes un factor de riesgo y a usted hay que hacerle un chequeo más temprano probablemente. Entonces se forman y todos esos programas existen. El Ministerio de Salud Pública, mira, aquí lo único que hace falta, Roberto Lafontaine, es voluntad política para echar a andar las cosas. En el Ministerio de Salud Pública funciona, o sea, están escrituralmente hablando, definida la política de salud del Estado Dominicano de una manera prístina, de una manera maravillosa, donde tú ves el tema de las redes, que un paciente que está en tal hospital y ahí no hay una capacidad de darle toda la atención para resolver, pero se le dio el auxilio principal, ese paciente está estable. Desde el punto de vista de salud pública, escrituralmente nosotros tenemos definido que ese paciente a través de toda la red que tenemos de hospital, entonces debemos saber dónde debe ir ese paciente. Y no esa gente da vuelta como una bola de billar y perder un tiempo precioso. Y tantas historias tristes que tenemos de personas que, mira el caso de Claudio, por ejemplo, Claudio Camaño, que producto de un trauma, esta persona dio vueltas y vueltas y terminó perdiéndose un tiempo precioso y al final pues falleció por no tener esa articulación de la red hospitalaria. Tenemos ¿cuántos hospitales en la República Dominicana? ¿Cuántos son de segundo nivel? ¿Cuántos son de tercer nivel? Entonces, un 911 que funciona, que es un logro de nuestro sistema, es un logro el tener 911, pero hay que bien usar esa red hospitalaria. Y mira, Mauri, aunque tú mencionaste ahorita una arista del problema, en tu importante comentario, que es estamos en un contexto de baja inversión, que no se ha comprendido todavía la importancia de poder invertir para poder colocar la salud en el centro de producción de riqueza de la vida cotidiana. Pero en ese mismo contexto de baja inversión, sí se organiza los servicios de salud de esta manera, sería más aprovechable la inversión que se está realizando, siendo bajita y no diciendo con esto que se debe quedar ahí. ¿Por qué? Porque prevenir es mucho más barato que invertir en recuperar o en tratar de recuperar, porque nunca se recupera. Sí. Cuando viene un accidente cerebrovascular donde la persona, qué sé yo, apenas pierde un 20% de sus capacidades, ya eso se perdió. Ya la inversión es para tratar de que no vuelva un segundo accidente vascular y se lo lleve, o sea, lo que se llama la prevención secundaria. Pero ya se ha gastado un dineral importante que probablemente... Los años de vida, o sea, el tiempo... los años de vida ajustados a la discapacidad. Ajustado a la discapacidad, que dicho para que la gente lo entienda, es el tiempo que una persona por padecer una enfermedad pierde de lo que le tocaba vivir. Una persona que sufre un ACV y esa persona tiene 40 años, por ejemplo,
Pues sabe una cosa, que por haber sufrido un ACV, inmediatamente entre 15 y 20 años pierde. O sea, ya una persona de 60 años, una persona de 40 años que sufre un ACV se coloca inmediatamente como mínimo a 15 a 20 años más viejo por haber sufrido por haber sufrido un infarto cardíaco. Además de que deja de ser un ente productivo para convertirse en una, lo voy a decir así, Una suena carga. duro, en una carga para la sociedad. Para su familia. Para su familia, Tú ves la gente... Mire, yo te voy a decir algo, mire, aquí me recuerda esto. Tú sabes que en el vietnamita tenía la teoría de que era más importante herir un soldado invasor que matarlo. Porque cuando tú hieres un soldado invasor, tú inutilizas Dos personas. Dos Tres, personas. Uno el herido, más los dos que lo están ayudando. Imagínate. Entonces, ¿Entiendes? O sea, saca pierde 3 de capacidad, combate. tú sacas 3 de combate. Bueno, pues esto mismo pasa cuando una persona que no ha tenido la oportunidad de prevenir sus enfermedades viene con una enfermedad de esta naturaleza, saca una familia del combate de la producción. Claro, porque imagínate el sujeto, el tema que nosotros tenemos acá de drama en la República Dominicana, de, por ejemplo, las discapacidades, todos los tullidos, como se dice, lo dicen los puertorriqueños, a los discapacitados en Puerto Rico le dicen tullido. Y a mí me chocó mucho cuando la primera vez que yo fui a una consulta que íbamos a atender, había una consulta para discapacitados y le llamaban la consulta, las clínicas, dicen los puertorriqueños, de los tullidos. Entonces, este país tiene una gran cantidad de discapacitados o de tullidos a consecuencia de los mal llamados accidentes de tránsito, que yo le digo choques de tránsito, porque de accidentes tienen muy poco. Ocurre que es un drama que lo vemos los médicos que hacemos práctica, que hacemos asistencia en el día a día. Una persona que llega, por ejemplo, a la consulta de neurocirugía, doctor, mire, mi hermano, porque la mayoría de las víctimas son jóvenes, ¿verdad? Son gente jóvenes, son hombres. El mayor impacto del trauma en vehículos, de los llamados accidentes de tránsito, pues son gente joven y son hombres, ¿verdad? Mire, se le han formado unos nacíos en las nalgas, se le han formado unos hoyos en las nalgas. ¿Y sabe por qué? Porque esa persona que perdió la capacidad de moverse, que quedó parapléjico, esa persona hay que moverla. Ya él no se puede mover él solo. En muchos casos, estos pacientes que quedan cuadriplégicos son pacientes que evidentemente hay que movilizarlo y la familia entonces tiene que dedicarse a eso. Y como eso es tan demandante en tiempo, hay que dedicar tanto esfuerzo para eso, pues esas personas terminan haciendo escaras, terminan haciendo trastornos infecciosos generalizados que los mata en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que evidentemente que tenemos la necesidad de entender lo útil que es la prevención en todos los aspectos. El tema de ser coercitivo con las leyes de tránsito tiene varios efectos. Tiene un efecto fiscal que al Estado le interesa mucho, porque los estados son ricos en la medida en que tienen la capacidad de recaudar impuestos de forma innovadora, etcétera, etcétera, además de todo lo otro que pudieran decir los economistas. Pero, además de eso, el evitar la carga donde en un país como este, oigan esto, los accidentes mal llamados de tránsito en nuestro país consumen hasta el 3% de todos los cuartos que se manejan en la economía pública y privada, lo que le dicen los economistas, el Producto Interno Bruto. 3% se va en movilizar la chatarra, en los trámites legales que hay que hacer, en la ambulancia que tiene que ir a recoger el cuerpo, en el médico legista, en el policía que tiene que intervenir, en los pasajes que usted tiene que pagar luego, en lo que le arreglan el vehículo, en todo el proceso, el 3%, en la cirugía del paciente, en la recuperación del paciente, 3% de todo lo que se maneja en una economía. Entonces, eso significa que nosotros, siendo
buenos administradores de las leyes de tránsito podemos impactar, porque este país se dio el lujo de ser el país en un momento más peligroso del planeta para viajar en vehículos por los llamados choques de tránsito. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos desde Cátedra Médica la responsabilidad de hablar de todos estos temas cada día. Señores, nosotros tenemos sobre el escritorio de Cátedra Médica algunas noticias que son de importancia y que vamos a iniciar justamente con el ministro de Salud. Me da, hasta cierto punto, me da un poco de una sensación risible, pudiera decirse, y no quiero ser para nada irrespetuoso. El ministro de Salud aclara que no se ha decretado el fin de la pandemia, pero con el rostro al descubierto, sin mascarilla, llegó la mañana de este jueves al altar de la patria el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, a depositar una ofrenda con motivo de conmemoración del mes de la patria. Yo creo que esto manda un mal mensaje. Yo creo que ha sido extemporáneo, ha sido precipitado el definir todo este asunto de que ya todo está en orden, que todo está bien, que vamos a cuidarnos nosotros mismos, que sálvese quien pueda. Señor ministro, yo creo que usted como técnico y un hombre que exitoso en el mundo, digamos, de su práctica médica, es el líder del centro de salud más importante privado del país, que es Unión Médica en Santiago. El doctor Daniel Rivera no es un improvisado, es un hombre que de mucho nivel. A usted no le luce, señor ministro. Yo entiendo que no es correcto esto. ¿Por qué? Porque todos sabemos el caso, por ejemplo, de Dinamarca. Dinamarca se aventuró a hacer esto. ¿Y qué pasó? Bueno, que hubo que aumentar muchas las hospitalizaciones, muchos muertos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que, el hecho de definir, y eso lo ha hecho el presidente, y no sabemos qué motivación, si fue una motivación política, si fue una motivación técnica. Sabemos que técnicamente no es así porque la OMS, la OPS en esta semana está hablando naturalmente, del peligro del control de la pandemia, que se nos puede ir de la mano. Entonces, evidentemente que esa noticia de que él aclara que no está decretado el fin de la pandemia y salir entonces de una manera totalmente a lo que había dicho el día anterior, eso no pega, señor ministro. ¿Entiende? Eso no pega. Roberto Lafontaine. Quizás, Amaury, en lo único que no estoy de acuerdo contigo, aparentemente, es que eso manda un mal mensaje. El presidente habló y el mensaje correcto de qué es lo que me interesa a mí como director del país, quien lo envía el presidente. El presidente se ve que lo que tiene en su cabeza es el problema económico. El aspecto humano lo tiene en segunda importancia. En la mañana de ese día, cuando el presidente anunció las medidas, había hablado el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, y ha dicho, cuidado con la medida, no se pueden relajar por esta situación que se está presentando. Claro, la población está contenta porque hay mucha gente que ha visto esto como una oportunidad de quitarse este peso que lleva el andar con estos barbijos, que esto definitivamente lo es. Pero de inmediato se produce la reacción del Colegio Médico Dominicano. En esto el doctor Zenén Cava aseguró que el presidente no debió suspender. El presidente Abinader, a juicio del doctor Zenén Cava, no debió suspender las medidas de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a los espacios públicos, porque eso inmediatamente, mira, aquí a la vuelta de 6 meses vamos a tener montones de vacunas vencidas, porque la gente no va a vacunarse. La gente, o sea, ya la motivación que para usted entrar a tal lugar usted tiene que tener la vacuna, pues entonces ya eso no existe. Entonces, ¿para qué usted va a estar fuñendo con eso? Entonces, eso manda un mal mensaje y yo particularmente creo que el presidente sigue. El presidente tiene mucho interés en lo humano. Yo difiero de ti, Lafontaine, pero creo que se ha dejado presionar del aspecto económico. Probablemente esto
no íbamos a poder cumplir con el tema de el porcentaje de personas con la la mal llamada tercera dosis. Entonces, probablemente hay muchos aspectos ahí que habría que ver, pero como resumen, yo entiendo que es un fracaso el hecho de la vacunación nuestra. Solamente 56% de la población tiene 1 y 2 dosis, o sea, 54, perdón, hay 46% que no tiene ese esquema de vacunación, y la tercera dosis mucho mayor. Entonces, evidentemente que probablemente al no poder cumplir con esa meta, pues entonces al final nos fuimos por la libre, y eso evidentemente que nos deja muy mal parados. Ojalá que esas variantes que aparecen en poblaciones poco vacunadas no resurjan y entonces nos genere mayor problema. Mira, Amaro, y solamente una precisión. ¿Tú sabes qué cantidad o qué por ciento de la población está vacunada con el esquema completo, que son 2 dosis y un refuerzo? Apenas un 27, lo podemos redondear en un 28% de la población. Así es. O sea, mira qué tan vulnerable nos quedamos. Entonces, exacto, entonces eso es un problema. Cristian de los Santos, doctor Cristian de los Santos, endocrinólogo, internista, nutriólogo, un hombre de cátedra médica. Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, realmente quiero sumar a este comentario que ustedes han introducido, que yo veo como desatinada esta medida y que se está apostando quizás a una inmunidad de rebaño en nuestra población, como se hizo en otros países, lo que pudiera resultar en muchas pérdidas humanas. Hay que revisar estas medidas, porque ¿cuánto ha sido el reporte último del Ministerio de Salud Pública en cuanto a la incidencia de nuevos casos de COVID? Sí, vamos bajando, eso es sin lugar a dudas. Pero todavía no tenemos, si tuviéramos 3 meses sin un caso al menos. Exacto, y en esta semana se reportaron 2 muertes. El lunes se reportaron 2 muertes por COVID. Vamos bajando sabiendo nosotros, en función del comportamiento de una curva. Exacto, que tuvimos bien alto, estuvimos en 20 y pico. En 40 y pico, en 45. Sí, pero fue de forma quizás estable. 45, bajamos a 30 y ahí nos mantuvimos durante 2 o 3 semanas. Andamos ahora creo que andábamos entre 7 por ahí, pero es muy alto todavía. Pero con las limitaciones que tenemos, ¿verdad?, de nuestro propio sistema, tenemos que reconocer nuestras debilidades. Y quizás, aunque se venía la atmósfera aún de una 4ª dosis, se estaba planteando, ¿verdad? Entonces, de momento así, de pronto decir que ya no es necesaria la vacuna y decir que no es necesaria la mascarilla en este escenario epidemiológico que estamos viviendo, creo que es desatinada la medida. Así mismo es. Entonces sus secuelas económicas y la pandemia no ha acabado, y eso fue justamente lo que dijo ayer el presidente, el director, ¿no?, general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y invitó a todos los países de los famosos países de G20 a hacer un mayor aporte financiero, porque el impacto desde el punto de vista económico de la pandemia, pues sin lugar a duda que está presente. Entonces, bueno, nosotros sí le decimos a la población que si usted está en un lugar cerrado, si usted está en un lugar con otras personas que usted no vive, pues mire, póngase su mascarilla. Los pacientes de trasplante de órgano, que le han trasplantado un riñón, que le han trasplantado cualquier órgano, esos pacientes tienen que cuidarse. Los pacientes que son reciben diálisis, 65 años. los pacientes las personas de 65 años, tú lo dices así como con pena, porque tú estás en ese rango. Yo tengo 15 apenas. Reflexionó y se puso la mascarilla de paso. Esos pacientes que tienen diálisis, los pacientes de diálisis, los pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, esos que usan quimioterapia, los pacientes diabéticos descompensados, esos pacientes que tienen el azúcar volando, protéjase. ¿Por qué? Porque les va mal con COVID, y si encima de eso no está vacunado. Entonces yo espero que el gobierno
que nos vaya bien. Esa es mi aspiración, que nosotros no tengamos una situación de tener que volver atrás, pero definitivamente si hay la necesidad de revisar estas medidas, hay que revisarlas, hay que ser cuidadosos. Señores, en el día de hoy nosotros nos vamos a una pausa en Cátedra Médica, y cuando regresemos nosotros vamos a estar hablando de los beneficios del ejercicio en el control de la diabetes y de la hipertensión arterial. Todo esto de la mano del doctor Cristian de los Santos, endocrinólogo. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.